Olá, buenos dias, YouTube. Hoy estoy acá con Christian, Cris, Amanda y Suelen para más un reto de español e inglés. Hoy vamos a hablar de cómo cambia tu cerebro al hablar varios idiomas. Yo me llamo Bruna, yo vivo en Brasilia, yo soy casada, tengo dos hijos, yo trabajo en servicio público. A mí me gusta mucho bailar, me gusta andar de bici. Es esto. E usted, Amanda, que haces? Apresenta-te. Bueno, yo soy Amanda, yo tengo 43 años, yo vivo en Minas Gerais y ahora hace un año que yo estoy cambiando de career. Estoy estudiando en la universidad, yo estoy estudiando uh, Análisis en System Development. Es un desafío, es un reto grande para mí porque é muita coisa diferente de mi career que tinha antes, porque antes eu trabalhava em eh, cruise ships e agora é outro mundo. Pero vamos ver como será. É isso. Sí, verdade. Cris, puedes apresentar? Hola, bueno, soy Cris, vivo en Praia Grande, cerquita de São Paulo. Soy casada, tengo una hija de 11 años, tres gatos. Me encanta aprender idiomas en general. Soy profe de portugués para extranjeros, entonces vivo un poco en el medio de esa cosa de los idiomas, ¿no? También me gustan otras cosas, seguramente, como viajar o caminar en la playa o estar con gatos y perros, que es mi pasión también, hacer fotografías, no sé, un montón de cosas que me gustan. Creo que es lo más importante. Sí, gracias, Cris. Christian, can you introduce yourself, please? Sure. Hello, everyone. My name is Christian Jimenez. I am from Bolivia. However, I live currently in Curitiba, Paraná. I moved here almost 2 years ago because of my job. I work as a full stack software developer. Tengo 35 años, estoy casado y es un placer estar aquí con ustedes. Y me gusta mucho también aprender los idiomas. Sí, gracias, Christian. E usted, Suelen, can you introduce yourself ou puedes apresentar-se? Sí, yo voy a tentar, yo no Intentar. recuerdo, intentar hablar en español. Me llamo Suelen, tengo 28 años, moro con mis padres, vivo con mis padres en interior de Rio de Janeiro. Me gusta leer libros, escuchar música y salir con mis amigos en mi tiempo libre. Ah, es eso. Tu has hecho, não, um curso em espanhol fora de Brasil, alguma coisa assim? Y así en año pasado en Argentina. Muito bueno, não? Gracias. Vamos a empezar. Para usted, Cris, ¿cuáles creen que son las principales ventajas de ser poliglota en el mundo actual? Mm, to me, I don't know, the beautiful things, the beautiful aspect is to be able to talk with different people, to understand a little more different culture. And I don't know, another things, maybe when we travel, I think speak the local language is very useful to understand the country, to live the country, to communicate with the local people in a different way. It's not just the perspective of a tourist, but to understand a little more the way of the people live their life. Because I don't know, I believe
each country or have a culture. So if you can talk and understand the language, you will be able to understand a little more these different aspects or different way to live the life. So I think to me it's the most beautiful aspect of understand and be able to talk another languages. So nice. How long have you studied language? I start with Spanish. Espanhol para mí fue más como una pasión porque me gustaba un cantante mexicano, siempre cuento la misma historia, pero es verdad. Empezó por él. Justo hoy, cuando caminaba con mi hija para ir a la escuela, le contaba que cuando tenía como 14 años, no sé, iba mucho en São Paulo a un lugar que se llama Memorial de América Latina, y ahí empecé a leer mis primeros libros en español, porque en aquel momento era una cosa, wow, ¿no? Tener algo para leer en otro idioma sin gastar, no teníamos internet, entonces era, era una cosa muy importante. Ahí empecé a leer español porque ya me gustaba el cantante, me tenía interés de entender sus canciones. Empecé a leer con el diccionario, hacía las traducciones y ahí empecé a aprender español. Y luego después inglés porque era necesario. Y ahí tenía ya 15, 16 años, ya pensaba en trabajar, entonces era como seguramente me va a ayudar, ¿no? El inglés para encontrar un trabajo mejor. Al final no me ayudó, pero, pero es siempre lindo saber inglés. Hoy sí, me ayuda bastante. Y creo que a los 18 años empecé con italiano. Hoy tengo 46 años con italiano, pero italiano nunca fue, bueno, en aquel momento no fue constante, como empezaba, dejaba. Español, inglés, sí, fueron un poquito más constantes en mi vida, más que todo el español, pero de Sí, bueno. adolescente, muy chiquita. Pero hablas el francés también, ¿no? Hablo el francés empecé en la pandemia. Lo dejé un poco ahora, pero tengo que volver. Y la verdad que en diciembre viajé, ¿no? Hice mi primer viaje a Europa, estuve en Italia y en Francia. Y me dejó muy, muy, muy feliz poder comunicarme en Francia en francés, porque es el idioma que menos sé. Entonces tenía un miedo terrible de, ay, ¿cómo va a ser? Y no pude comunicarme, seguramente con errores, ¿no? Qué Pero bueno. me entendieron, yo entendí. Tuve, de verdad, te da una perspectiva del país completamente distinta, porque escuché gente diciendo que los franceses no eran muy gentiles y para mí fue sensacional, me trataron muy bien. Y no sé si era porque yo sabía un poco de francés, no sé, pero creo que quizás eh, eh, Sí, era un factor muy importante, ¿no? sí, es verdad. Pues tú y Rosalía fueron para mí una inspiración aquí en Talk and Talk, que yo empecé a estudiar el francés también. Yo empecé acá con el español. Pero yo conocí un poquito de inglés también, pero empecé acá con español. Después que miré que usted, Rosalía, hablaba otro italiano también. Dios mío, es posible, ¿no? Entonces yo empecé a leer francés acá. Ah, Gracias, Cris. ¿Y usted, Christian, puede hablar, puede decirme cuáles creen que son las principales ventajas de ser poliglota? So I would say that nowadays knowing different languages is so important because it could open a lot of new doors, new opportunities for you. Just one example, when I moved to Brazil, I got my job opportunity here because we already knew a little bit of Portuguese. Obviously, I could if I wasn't able to speak Portuguese, I couldn't get that opportunity.
and that's why I started learning English as well. Um, for me, personally, I would say that learning new languages is something magical, because when you start learning, when you start understanding different words, different songs, you feel really well. I think that your mind is flying in a new universe, and that sensation for me it's everything. And it's really good to know or meet new countries, new people, and and you are able to speak their native language. It's really good. I think that everyone that have a different language, and you know a little bit of that language, that person will be able to help you, because that person will be really happy because you are put in a lot of effort of knowing or learning that language. So nice. I agree with you, Christian. We have a lot of opportunity when you know many languages, no? So thank you. And you, Amanda, tell me something. What you think? I totally agree with you guys. For example, the environment I used to work before in the cruise ship, we used to have more than 70, 90 different nationalities on board. We have the main language that was English. If not, it was going to be like a Babel Tower. But officially, it was English. But for example, uh, I used to speak better Spanish, French, Creole, Haitian Creole, because my husband is not from Brazil as well. And I lived in Haiti for a while. So, and what I can say, when you talk in the person's language, even if the person speaks in English, but if you speak in Spanish, his Spanish speaker is speaking Spanish, even with your mistakes. You speak French with her or with him. The person feels so good, feels so Yeah. important, and it's like the conversation fluent. Like wow, no matter if you don't have nothing important to say, but if you're trying to speak in their language, so the person feel very important, and you feel confident to speak even with your mistakes. You say, oh, she's laughing, she like, and you start to be close friends. Countries also, I used to travel, and every time we go in a country, different countries, Haiti for example, not every étranger speaks their language. So when I went in the market, people start to try to sell me things trying to speak in English with me. And I say I'm Brazilian, and they like because Brazilian, Carnaval, Ronaldinho, blah, blah, blah. But they give me a big price for one tomato that I was going to buy. They was charging me like $5 for three or four tomatoes in the market, in street market. I said, no way. I start to refuse in their language. I start to speak in Creole, and I say like, don't give me this price. I'm not a tourist. I live here. I'm from the house, so give me a good price. And I surprised them, and then they give me the real price, the local price, not a tourist price. So this is very important to speak different language, I think. Yeah. So nice. And like Chris said about this in the French, no, I listen something like Chris said about the French, because if you try to speak in French with them, they love this, and sometimes they, how do you say this, trata you better, maybe. I think something like this, no? It's so nice. Thank you, Amanda. And you, Suelen, what do you think is the advantage to be polyglot, multilingual? I think não, I think não. Eu creio, eu creio que ser poliglota no mundo actual mejora misturando em espanhol com No inglês, meu problem, Deus. no problem. Go ahead. Melhora la memória ah, e você consegue falar com outra pessoa melhor,
sua língua, né? Seu idioma. Consegue um trabalho melhor, hace outros amigos em outro país. Eu penso que isso, isso é as principais vantagens. Y conocer la cultura del otro país, y cuando Sim. usted es posible hablar con los nativos, es muy bueno, ¿no? Porque se, solamente hablas en inglés, que es yo creo que el idioma mundial, yo creo que es bueno, pero si ve que la persona se esfuerza para hablar su idioma, es muy bueno, ¿no? Como Amanda ha É, dicho, Cris, todos esto, ¿no? Es más receptivo, yo creo. Uhum. Muy Sim, sim. bueno. E aí, Suelen, ¿crees que ha experimentado usted alguna desventaja o dificuldade debido a ser poliglota por hablar outros idiomas? ¿Crees para usted en tu vida, pero para su cabeça também? ¿Qué pensas? Para mim, a dificuldade é cambiar de idioma, pero quando estou hablando em inglês, eu quero cambiar para espanhol, ou português, ou francês. Ah, mi cerebro não pode cambiar tão rápido do idioma. Eh, se as palavras são. Eu esqueci como é que fala. eh, do idioma latim, como português, francês e coisas, e as palavras são muito parecidas, confunde minha cabeça. Então, e algumas vezes, algumas palavras têm significados diferentes, pode ser peligroso. Para mim é isso. Sim, verdade. Eu creio que here is the place, it's the better place to make mistake, no, here in talk. And if you want here in this immersion, it's possible to speak in Spanish and in English. Sometimes I speak something in French too because I forget some, so it's nice. É a And magia, né, de ser poliglota. everybody some here when I change I make mistake and am in immersion in English and I speak something in French. Oh my God, sorry. No, I want to be here to be like you, maybe because it's possible to speak other language. So it's okay, but I think it's a desvantagem. Eu creio que é difícil cambiar de idioma, como Suelen ha dicho, porque mi cerebro, aunque não vá adelante, é terrível. Eu creio que tenho que praticar um pouquinho mais para cambiar mais rápido isto. Às vezes eu creo, eu quero falar em espanhol, pero se empiezo a hablar en una cosa en inglés, yo cambio la llave y después yo no consigo cambiar de nuevo. Entonces es complicado para mí. Yo empiezo una cosa y después es terrible. Es esto. ¿Y usted, Cris, para usted, ha experimentado una desventaja? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, chicas. Para mí, las desventajas tienen que ver con esto de la memoria o del cambio, ¿no? De un idioma a otro. O, por ejemplo, yo creo que el proceso de aprendizaje es un poco más lenta cuando aprendes muchos idiomas a la vez, porque el tiempo que te dedicas a uno solo no es el mismo que vas a tener dedicándose a tres o cuatro. Entonces, por ejemplo, yo conozco gente que empezó a aprender el francés junto conmigo, que ahora habla mucho mejor francés que yo, porque yo estoy con italiano, inglés, español, ¿no? Con otros idiomas al mismo tiempo. Entonces, no es que sea una desventaja, pero a veces te da un poco, Sí. ¿por qué no? Todavía estoy acá. Una otra cosa que me molesta un poco es que, por ejemplo, antes yo podía hablar mucho mejor español que ahora, y eso es debido al italiano.
porque ahora es como, ay, no, esta palabra es italiana o del español. Esta preposición, ah, no, no, pero español se usa así, italiano es así, como son, decía, suelen ya, ¿no? Idiomas muy similares, para mí que nos hace un lío en la cabeza terrible. Tanto que, por ejemplo, cuando tengo que hablar español, intento no escuchar italiano. Intento, porque es muy difícil no escuchar. Para mí, italiano es mi idioma favorito, entonces es un poco difícil. Por ejemplo, hoy cuando volvía de la escuela de mi hija, escuchaba un podcast en italiano y ahora me mezclan las palabras entre español e italiano. Con inglés no, creo que es como, para mí es distinto, pero lo que me pasa con inglés también es que nunca más estudié o escuché o practiqué inglés, entonces ahora tengo que hacer un esfuerzo grande para recordarme el vocabulario o la pronuncia. Para mí inglés, la pronuncia es una pesadilla, ¿no? Entonces es como, para mí, entonces desventaja va por este camino, como la memoria, tener mucho, como decía en el video, ¿no? Buscar una palabra en una caja tan llena de vocabulario es más difícil, se lleva un poco más de tiempo, todo es un poco más lento, no sé, a veces es lindo, pero a veces cansa, ¿no? A veces Sí, uno quiere muchísimo. decir, no, ya, basta. Pero en la vida en general, no, No, pero no muy tienes lindo hablar de esto. desventaja, ¿no? En la vida, para la profesión, yo creo que es muy bueno, ¿no? Cuando va a escribir que haces eso, es posible hablar español, inglés, francés, italiano, entonces se queda, Dios mío, yo soy multilingüe, es muy bueno, ¿no? Sí. La única cosa que me decepciona un poco es que la gente cree distinto. No sé cuál es la experiencia de ustedes, me gustaría saber. Es que mucha gente me dice, ah, seguramente hablando tantos idiomas vas a tener más oportunidad de trabajo. Para mí Mm. no fue así. Como no es que me abrieron puertas del mercado de trabajo. No sé si es la profesión que elegí, entonces. Es decir, me sirven porque soy profesora de portugués para extranjeros, entonces como saber el idioma que habla el estudiante es lindo, pero no es que gano más o que tengo más trabajo por eso. Esa es la parte que no es que sea una desventaja, porque no es, pero que fue un poco decepcionante. Pero Oh, creo que es mi experiencia, ¿no? Cada uno tiene una experiencia distinta, ¿no? es verdad. Gracias, Cris. ¿Y usted, Christian? Bueno, creo que desventajas no tiene saber muchos idiomas. Y con respecto a lo que comentaba Chris, yo pienso que cambia mucho del contexto de cada persona. Actualmente yo estoy intentando perfeccionar mi inglés porque quiero justamente quiero vivir en otro país, quisiera vivir en Norteamérica o en Europa. Y también estoy aprendiendo francés justamente por eso. Y actualmente yo no uso inglés en mi trabajo actual, solo hablo español o portugués. Trabajo para una institución aquí en Brasil y sí, me ha ayudado bastante hasta el momento y pienso que me puede ayudar aún más. Trabajo en el área de tecnología, actualmente está en un boom, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso ayuda un poco. Y con respecto a las ventajas, desventajas, como dije, pienso que no existen desventajas, but I totally agree with the video when it said that we have kind of a vocabulary that is kind of it's not that extensive with when we just speak just one language. For example, what's happening in my mind when I trying to learn a new word, for example, in French, normally my mind go firstly to the English or firstly to the Portuguese and try to create that link with French. And it's how it works. That I think that my mind works slowly when I speak in a different language that I am learning. Obviously, someday I will be fluent in French and I won't need that kind of connection. That I think that's why our mind works slowly when we speak in different language. But after that, I think that
Now I feel really, really good, really, really well speaking different language. I think that people, pe- people have an impression that I am kind of smart just because I speak different language, but it's not like this. You know, everyone can speak, can learn languages, but they for some people it seems kind of impossible. But I feel really, really good at speaking in different languages. Yeah, I agree, Christian. Thank you. And you, Amanda? Well, I agree with you all. I don't see any I don't see any disadvantage to speak another language. For example, in my house, we have a bilingual house because between me and my husband, we speak five languages, but not everybody speaks five because I can say English and Portuguese. Before I used to speak more, but he speak Portuguese, Spanish, English, French, and Creole. But we decided inside our house speak only in English. So my son, he's bilingual, and I see advantage for that because when we go out and I need to say something important that I don't want other people to know, I speak with him in English. We are in Brazil, and then people say, "Wow, he's which language you speak? You speak in English." So what Christians say, people think we are smarter because we speak another language. And it's not like that. Anybody can speak, but people get surprised with that. So for me, the English is okay. It's like I can think, not that I have big vocabulary, but my brain already thinking Portuguese, so it's not a translation here. It's like maybe Portuguese and English is okay here. But cuando yo cambio para español, ay Dios mío, es difícil. Porque yo no tengo mucho vocabulario y yo tengo certeza que yo voy a hablar portuñol. Porque elas falam, é assim, muitos brasileiros, se não todos, dizem, eu hablo espanhol. E quando tu vas a hablar espanhol com eles, dizem, este não é espanhol, isso é portunhol. Pero está bien. Eso que yo quiero practicar, español, porque como hace tiempo que yo no hablo con personas en español, seguro que yo voy a hablar portuñol por un tiempo. Eso no es bueno, no es bonito. Así como francés. Yo hablaba francés mucho mejor que ahora, pero la semana pasada, cuando yo estuve en la clase de Bruna, las palabras no venían de forma ninguna. Yo pensaba en criollo, porque es parecido con el francés. Yo, las palabras venían en otras lenguas, pero no en francés. Es difícil. Cuando no tiene tanto vocabulario o cuando no practica todos los días, no escucha todos los días, no tiene cómo hablar también. Yo pienso así. Sí, verdade. Tienes que praticar muito todos os dias. Eu creio que é isto. A desvantagem que eu creio que eu tenho que sacar um pouco mais de tempo para estudar todos os idiomas que me gustam, não? É isto. ¿Cómo crees que ser poliglota cambia la forma en que nuestro cerebro funciona? Segundo lo que aprendieron de video. Yo creo que Cristian ha hablado un poco sobre esto, ¿no? Que ha hecho a veces ¿cómo es la palabra? Eh, para sacar umas coisas quando ha aprendido uma coisa em francês, pensa também em inglês, não? Isso lo mesmo. ¿Qué pensa, Christian? ¿Puede complementar un poco más sobre esto? ¿Cómo crees que nuestro cerebro funciona? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes una caja para cada idioma o no? ¿Crees que es posible mezclar, hacer una cosa o no? Yo creo que en el caso del español, portugués y francés, en mi caso, tal vez el italiano también, pero no lo conozco aún. El hecho que todos vengan del latín te ayudan a tener todos más o menos en la misma caja, no necesariamente separados. Y es una cosa que yo comenté la anterior vez. A mí lo que me está ayudando a que el francés sea un poco más fácil, más digerible, es haber aprendido el portugués. Porque, por ejemplo, la R en español es R,
correcto, pero, reto. Pero en portugués la R es eje, correcto, certo, es más o menos como español. Pero en el francés es o ja que tiene aquí, ¿no? Que tenemos aquí. Es más o menos como del portugués, pero más Na garganta. garganta. Entonces, el tener el portugués ya un poco, ya en mi mente, en mi boca, me ayudó mucho en aprender las palabras, me está ayudando mucho en aprender las palabras en francés. So I would say that that's my experience. I think the Portuguese is a really good language for those who already speak Spanish because it's not that difficult. I watched a video where it shows what are the languages that you could learn easily if you already speak Spanish. The first one is Portuguese, then Italian, and then French. So I would say that in the future I will start learning Italian because I think that's gonna be kind of easier for me. Yeah, I agree. When I start to study in French, oh my God, it's so easy. Then when I start the English, it's I think it's of course because the English it's completely different the Latino idioms, no, something like this. So nice. And you, Chris, what do you think about this? ¿Crees que nuestro cerebro funciona distintamente o no? Es muy interesante lo que dijo Cristian de las cajitas, ¿no? De los idiomas latinos en una misma caja. Y tengo la misma impresión, que es como eso todo está acá, por eso se confunde más, porque está en la misma caja, inglés en otra. El francés es una experiencia rara, porque es latino, pero para mí también está en una cajita un poco separada. Ahora, portugués, español, italiano, es un lío. Creo que nos ayuda a pensar más rápido el tema, el cerebro, ¿no? Termina siendo más veloz. No creo que somos más inteligentes, ¿no? Como decían Cristian y Amanda, que a veces la gente piensa así, no es eso, ¿no? Quizás tengamos una facilidad más grande con los idiomas, ¿no? Eso no es que seamos más inteligentes en todo, es distinto, pero sí creo que hace que el cerebro funcione más rápido, porque tenemos que tener esta agilidad, ¿no? Ahora, lo que estamos haciendo de estar con inglés y cambiar para español es difícil, pero cada vez que hacemos más veloces podemos hacer. Cristian hace con una facilidad increíble, Cristian, como cambia de uno para otro, Pero es muy el lindo. español es nativo para él, ¿o no? Es Sí, como para quizás por nosotros que eso, ¿no? hablamos portugués, Sí, entonces sí. es muy rápido. Después yo tenía la curiosidad de escucharlo con portugués y inglés para ver si es así de rápido también, porque pensé, Sí, sí, es lo mismo, pensé yo lo creo que sí. mismo, quizás sea por ser nativo, no sé. Pero después el tema de la memoria ayuda. Yo me acuerdo que yo estaba un poco preocupada hace algunos años con la memoria porque empecé a olvidarme cosas tontas como la canilla, creo, abierta o el fuego encendido. Y dije, ay, Dios mío, estaré con alguna enfermedad. Y cuando empecé de vuelta con los idiomas, eso mejoró un montón. Entonces es increíble, ¿no? Cómo puede afectar cosas que no sé, una memoria de la rutina con la memoria de los idiomas. Y otra cosa que creo que nos ayuda, no sé si tiene que ver con el cerebro o con la personalidad, pero empezamos a ser más caraduras para hablar con la gente, ¿no? A tener menos vergüenza, creo, a ser más comunicativos en general. Creo que eso también, el hecho de aprender muchos idiomas, nos cambia. Por eso digo, no sé si ya es algo del cerebro o algo más de la personalidad, pero es un cambio importante. Sí, verdad. Você ha dicho sobre ser un poco más listo, lista, Amanda, Christian, que las personas piensan esto, ¿no? Yo creo que yo no soy más lista que las otras personas, pero yo creo que eu trabajo duro.
Todos los días yo tengo que sentar en frente a la computadora para estudiar los tres idiomas, ¿no? Yo pongo algunas cosas, yo estoy en gimnasio, yo estoy escuchando un podcast, yo estoy escuchando en inglés o en español o en inglés, en francés, todos los esto. Los profesores, los maestros se quedan sempre questionando-se que haces, Bruno? ¿Estás oyendo alguna cosa de novo? E assim, eu tenho que fazer isto, não? Não é que às vezes mi hijo habla que a mim me gusta muito estudar. Sí, es verdade, me gusta muito, pero também necessito disso. Eu creio que se quero hablar outro idioma, eu tenho que praticar todo o momento, eu tenho que ter uma imersão nesse idioma, não? É isso que hago. Então, eu trabalho duro, eu creio que todos que estão acá hacen lo mesmo, não? É isso. Aprovecho para comentar algo, Bruna, porque es muy interesante lo que dijiste. Y creo que estar en una comunidad con gente que habla muchos idiomas también ayuda por la inspiración que te da, la Sim, motivación. como você? Sí, y también creo que hay, no sé cómo explicarme, no es para competir, para ser mejor que el otro, pero para acompañar, ¿no? Sim, Porque estamos exponiéndonos, entonces queremos mejorar también para poder seguir las otras personas que aprenden, como si dejo de estudiar, el otro avanza y no voy a poder tener el mismo tipo de comunicación. Entonces es un modo de seguir motivándonos todo el tiempo a ser parte de una comunidad, ¿no? De poliglotas o de gente que habla distintos idiomas, ¿no? Eso es muy bueno. sí, yo creo que tiene una frase que dice que usted eres la media de las cinco personas que conviven, ¿no? Yo creo que existe muy bueno. Acá es posible yo hablar con varias personas, entonces yo creo que las personas son capaces, hablan varios idiomas, entonces yo creo que yo puedo hacer lo mismo. Si estoy con personas que não é por nada, mas que não queres nem saber estudar el inglês, então me quedo assim, ah, está bueno se sei solamente el espanhol, porque acá às vezes é portunhol, então não, se está com pessoas que querem crescer, é muito bueno, não? Graças, Cris. Oh, Cris, eu te Amanda, ¿crees que esse poliglota cambia como funciona el nuestro cerebro? Cerebro. Bueno, yo concuerdo con todo lo que dijeron antes de mí. Creo que hay cajitas en nuestra cabeza, pero, por ejemplo, para mí, ahora inglés y español, me parece que están en una cajita cerca, pero los otros idiomas están tan lejos que yo tengo que buscar muy profundo para algunas palabras venir. Porque un día aquí en casa, mi hijo tenía un amigo brasileño y estábamos mirando un video en inglés, pero no percibí que era inglés, mi hijo tampoco. Yo pregunté, su amigo estaba mirando el todo y dijo, yo pregunté, ¿le gusta este influencer? Él dijo, sí, me gusta mucho también, pero yo miro este en portugués. Ahí que yo miré que la tele estaba, el video era inglés, porque aquí no hacemos diferencias de lo que pasa en la tele. Yo dije, oh, me perdón, yo no, I didn't see that was in English. And I said, I'm so sorry, I'm going to put in Portuguese, the Portuguese version for you. So, por eso yo pienso que portugués e inglés está así, en la misma cajita. It's so nice when you said something like this because sometimes I don't realize that I read something in English. For example, I start, oh my gosh, and I understand all things, for example, and when I stopped, oh my gosh, I understand all that I read. Oh my gosh, it's so nice. In this moment, I broke and I break something, I don't know, and I don't understand very well now what's happened.
it's confusing in my mind because oh my gosh, it's fluency. When you start some language, it's fluency, like you said. You don't realize that the television is in English because it's very common in your mind, you know. And so I want to get in this situation. So nice. So let's go. I think it's very interesting this because in the gym, the teacher asked me something in English and asked me to introduce myself in English. Oh my God, so nice! And I introduced myself in English, in Spanish, and French for him. In this moment, he said for me, "Oh, it's very interesting. You change maybe you change the personality, you change the movement, the intonation, maybe." So I think yes, maybe. And in Spanish, I think more happy. I don't know why. And the French, I'm more serious. I don't know. And English, I think I'm nervous person because I'm not confident like I want, but it's might be like this. So the question is the number here, the number 10. ¿Hay sentido alguna vez que cambia de personalidade ou forma de pensar quando cambia de idioma? Christian, do you think about this? No. When I speak in Spanish, I'm so happy. No. In English, I avoid to speak something like this. So go ahead. Sí, pero creo que voy a aceptar el reto que me hizo Chris. Voy a intentar. Que vou aceitar o desafio que a Chris fez por mim, para mim. Sim, eu acho que sim. Por exemplo, eu acho que falando português, eu não me acho o Christian Gimenez que eu conheço. Ainda eu sinto que não posso compartilhar, não posso expressar os sentimentos do jeito que eu faço em espanhol. E é normal, porque é uma nova língua, não é minha língua mãe, mas provavelmente daqui aos poucos, tipo uns 3, 5 anos, eu vou conseguir me expressar do jeito que eu gostaria, né? Eu só moro dois anos aqui no Brasil. Eu acho o meu português, pelo menos, intermediário. Estou tentando melhorar. Obviamente, meu sotaque vai ficar comigo pelo resto da minha vida, pero pienso que aún así no puedo ser la misma persona que soy en español. Y sí, y completamente de acuerdo, that in English I feel like I am a different person. I am not the same person. Every time that I change to a different language, I think, okay, that other Christian is coming now. And that's the feeling that I have every time that I change to another language. All right. Yes, Christian. And you, Chris, go ahead. Es una pregunta muy interesante que siempre me deja pensando y nunca tengo una respuesta porque no sé, la verdad. Lo que dijo Christian es muy interesante eso de no poder ser completo en otro idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, yo viví 11 años en Argentina, pero siempre cuando estaba muy enojada era necesario putear en portugués, no en español. Y eso me pasó una vez que fue, nunca me olvido, una vez que estaba embarazada y bueno, me pasó algo en el tren y estaba muy enojada. Empecé a putear todo el tiempo en portugués y la gente me miraba pensando, esta es una loca. Is Luca? Yo seguía con el portugués porque estaba muy enojada. Casi me tiraron al piso con una panza de 8 meses, entonces estaba muy enojada. Y nunca pude, ¿no? Y con mi marido también, siempre cuando estaba enojada tenía que hablar español. Y hoy él vive acá en Brasil y le pasa lo mismo. Habla portugués, pero si está enojado, habla en español. Entonces, hay algo creo que cada idioma quizás tenga una personalidad, el idioma. Entonces, cuando hablamos, entramos en un poco en la personalidad del idioma, quizás, ¿no? No sé. O como dijo una que nunca había pensado, eso de la seguridad, ¿no? Estoy feliz cuando hablo español, estoy más nerviosa cuando hablo inglés porque no me siento tan segura. No había pensado en esto, pero eso también es una influencia en la personalidad que pasas, ¿no? En la impresión.
pero a la vez, por eso digo que no sé dar una respuesta, me siento yo misma cuando, ¿cómo puedo decir? En el sentido que no es que voy a cambiar las cosas que creo cuando hablo otro idioma, ¿entienden? Como entonces, por eso digo, ¿cambio o no cambio de personalidad? Porque Chris sigue acá. Quizás no pueda aparecer de un modo completo porque no puede expresarse de un modo así completo, pero no, soy yo. No es que cambio tanto mi modo de ver las cosas, ¿no? Eh, por eso no sé cómo es este cambio de personalidad. Quizás haya un cambio de personalidad, pero no tan profundo, ¿no? Es más la impresión que uno pasa hablando otro idioma. Cuando hablábamos también del francés, por ejemplo, el francés es un idioma, mi marido que no habla francés, cuando escuchaba a los franceses hablando, decía que le daba la impresión que se estaban peleando, no Sí, como el alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces es un idioma ya con una personalidad un poco, fuerte, sí, sí, un ¿no? poco enojona, no sé, aunque no estén enojados, te pasa, o muy seria, pero también elegante a la vez, ¿no? Porque es elegante. Italiano ya es un idioma medio como, la idea que nosotros tenemos, al menos del italiano, es esa cosa de, mamma mía, ¿no? De mucho ruidoso y familia y amigos, no sé, italiano nos da esa impresión. El español es una cosa rara porque como hay muchos países que hablan español, no es lo mismo escuchar el español de España, de Argentina, de México. Son personalidades distintas también, la impresión que nos da. Entonces yo diría, para concluir, cambia la personalidad de un modo superficial, pero profundo seguimos siendo nosotros mismos, creo. Sí, verdade, Cris. Gracias. Eu sei, Amanda, que pensas? Ah, yo nunca pensé eso. I never think about that before, actually, about thinking the personality when you change the idiom, when you change the language. But now that you talk, I say, wow, that's true. Because if you feel confident, you can smile, can talk and relax. Pero cuando yo estoy hablando, por ejemplo, en español, yo tengo que ser más en seria para mí porque yo tengo que pensar un poquito más cómo voy a ser. No puedo ser natural, relax. Tiene que ser un poquito más, ok, ahora, tiene que decir, es más como rígido, ¿sí? Yo pienso así, pero yo pienso ahora después que ustedes hablaron, porque antes no pensaba. Es eso. Sí, verdade. Às vezes não cambiamos a personalidade, pero solamente a maneira de hablar. Não me queda um pouco, hablo um pouco mais cantante, eu creio, quando eu estou falando em espanhol. Quando eu estou falando em inglês, eu creio que tenho que ser um pouquinho mais séria, pero tenho que prestar um pouquinho mais de atenção, como a Amanda ha dicho também, não? Não sou tão segura, então, eu hablo um pouquinho, a maneira de hablar é um pouquinho mais sério, eu creio, existo. Existo, chico, chica, thank you so much for this moment. I think you not our time is up. So I will share for you the survey if possible to suggest some other subject for us. It's so nice. All right. Now in the 9 a.m. you have the immersion in English if you want it. The subject is sugar daddy. It's so nice, I think. So if you want, go ahead. So see you soon.